¿No te parece fascinante la forma en la que funciona un auto? Y si al inicio comparamos el motor con el corazón, entonces el aceite es como la sangre que hace que todo fluya. Imagina, por ejemplo, que cuando el auto avanza, el cigüeñal gira alrededor de 6.000 revoluciones por minuto y que además, en un segundo los pistones bajan y suben 100 veces, mientras que las válvulas se abren 50 veces. Y para que todo esto suceda, es vital que el engine block, los pistones, las válvulas y todas las demás partes móviles del motor estén lubricadas y a una temperatura estable. Es un gran tema, porque además de gasolina, el auto lleva aceite y normalmente la gente lo olvida. ¡Empecemos! Muy bien, vayamos al grano. El sistema de lubricación evita el contacto entre las piezas móviles, es decir, el aceite crea una capa entre ellas para que no haya contacto metal con metal y mantener a la perfección todo el mecanismo. Esto disminuye el desgaste de las piezas, las deja moverse mejor a la velocidad que necesitan y además ayuda a disipar un poco el calor que se genera. El sistema más moderno es el de presión. Así que nos enfocaremos en su funcionamiento con este motor Toyota Corolla 2017. Entonces, todo comienza en el cárter, esta especie de tina que está debajo del engine block en donde se almacena el aceite. Desde ahí, el aceite es succionado por una bomba que lo envía a todo el circuito de lubricación. Hay varios tipos de bombas, según su forma pueden ser de paleta, engranajes o rotor, como es en este caso, engranajes. Todas hacen lo mismo, impulsan el aceite con la ayuda del movimiento del cigüeñal. Normalmente, la bomba está conectada a través de una cadena que facilita el movimiento. Al salir del cárter, el aceite pasa por una pequeña coladera, que es el primer filtro. Cuando el aceite alcanza una temperatura muy elevada, luego de varios ciclos, pasa por un enfriador, pero al inicio llega directo al oil filter o filtro de aceite, que impide el paso de impurezas como el polvo, rebabas metálicas y carbón que se hayan formado en el proceso de combustión, o por la fricción de las piezas, o sea, que el aceite recorre todo el circuito de lubricación y regresa al cárter. A esto me refiero cuando digo que se calienta y se tiene que filtrar. Y es que cuando deja partículas, por muy pequeñas que sean, afecta al motor, y este podría comenzar a hacer ruido. También se nota cuando el auto tiene problemas de aceleración, de rendimiento e incluso porque gasta más gasolina. Entonces, hablemos de los filtros. El aceite entra por estos hoyitos, se limpia y sale por el centro hacia el circuito principal. El filtro puede ser de papel, con niveles especiales de porosidad, y prensado, doblado en forma de acordeón. Y también hay de materiales sintéticos, que tienen poros más estrechos que el papel, o de microcristal, que se usan en motores de alta gama porque eliminan partículas mucho más pequeñas y hacen que el aceite dure más tiempo. Hay otras formas de clasificar los filtros, por ejemplo, por sus partes desechables. En este caso, pueden ser blindados o con una base plástica sujeta al monobloco, o bien de cartucho. Los blindados son de una sola pieza que se coloca en el motor y se sustituye cada vez que se cambia el aceite del auto. Son más comunes en los motores diésel. El filtro tiene una válvula de retorno antidrenaje, que impide que el aceite limpio se regrese, y algunos filtros cuentan con una válvula de alivio, que cuando el aceite está frío, lo deja pasar directo al motor hasta que se calienta. Entonces, en resumen, si el aceite está demasiado caliente, pasa por el enfriador, pero si está muy frío, se salta el filtro en lo que se calienta. Después, el líquido sigue por el circuito de lubricación para llenar los cojinetes del crankshaft, de la biela y del camshaft, rodeando todos los componentes que lo requieren. Luego, pasa por debajo del pistón, pero ahí su función es enfriar el sistema de combustión, y junto con los anillos del pistón, ayudan a sellar la cámara de combustión y asegurar la potencia del crankshaft. Como todo en el auto, el proceso es muy exacto. Por ejemplo, el pistón normalmente tiene 2 anillos de compresión y 1 de aceite. Este equilibra la cantidad de aceite necesaria y el sobrante lo manda de regreso al cárter. También, cerca del filtro, hay un regulador que puede ayudar a liberar presión o mandar la señal al tablero indicando que hay poca presión. Si esto sucede, verifica el nivel y el estado del aceite. Si son correctos, usa el escáner para confirmar que la falla está ahí. Luego, mides la presión de aceite con este reloj y aprovechas para revisar la bomba. Si está dañada, tienes que cambiarla, junto con el filtro y el aceite. En caso de que sea otra la pieza que está desgastada, como los segmentos de bancada y biela, el motor ya requiere una reparación mayor. Te recomiendo cambiar el filtro
cada vez que reemplaces el aceite, es decir, entre las 6 y las 12,000 millas, o lo que indique el manual del auto. Aunque solo vimos el sistema de lubricación por presión, hay otros 4. En el sistema por salpicadura o borboteo, la bomba lleva el lubricante del cárter a pequeños depósitos y unas cuchillas en los codos del cigüeñal que salpican el aceite para engrasar todo. El mixto usa el sistema de salpicadura y una bomba que manda el aceite a presión a las bancadas del cigüeñal. Y el de presión total envía el aceite a todas las partes del motor por los orificios que conectan con la bomba de aceite. Y en autos como el Porsche 911 Turbo, el Mercedes AMG GT o el Corvette Z06, que son high performance, se usa un cárter seco. En este sistema, el aceite no se almacena en el cárter, sino en un depósito auxiliar que es alto y estrecho, para asegurar que la bomba de suministro aspire el líquido y lo reparta de manera correcta. Otra cosa que te van a preguntar tus clientes es, ¿cuál es el mejor lubricante? Así que debes saber que este líquido está hecho con una base de aceite y aditivos con propiedades detergentes, antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes. Su característica principal es la viscosidad, que es la capacidad para mantener la estabilidad en función de la temperatura. Por su nivel de viscosidad, los lubricantes se dividen en monogrado, que logran uniformidad durante el ciclo en cualquier clima, y los multigrado, que son más sofisticados y su viscosidad varía según la temperatura para proteger el motor. También hay una clasificación basada en el tipo de fabricación. El semisintético es el más habitual, porque funciona bien en el uso normal e intenso del motor. Y el sintético es el más preciso, porque lo elaboran en laboratorios. Por eso es menos volátil y aguanta mejor las temperaturas extremas. El lubricante mineral es el básico, porque proviene de la destilación directa del petróleo. Lo recomiendo para motores de muchas millas acumuladas y que sufren mayor desgaste. En los botes vas a encontrar la clasificación del American Petroleum Institute, API, que determina el tipo de motor para el que fue creado y la calidad del lubricante. Si dice Series S, es para motores de gasolina, ciclo Otto y encendido por chispa. Y cuando veas Series C, significa que es para motores diésel de encendido por compresión. También está la clasificación por viscosidad. Su escala es 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 60, que abarcan un rango de temperaturas desde menos 4 Fahrenheit hasta 302 Fahrenheit. Por ejemplo, si un aceite es 15W40, significa que tendrá características de monogrado 15 en invierno y de un monogrado 40 en verano. Recuérdale a tus clientes que si el nivel de aceite es muy bajo o muy alto, causa una diferencia en la lubricación. Ambos llenan el lubricante de burbujas de aire. De tu lado, no olvides revisar los manuales del auto, que son de usuario y de sistema, y que entre más motores conozcas, será más fácil hacer un diagnóstico correcto. Hay mucha información para digerir. En esta lección, vimos el sistema de lubricación, cómo funciona, los tipos de filtros, los diferentes sistemas de lubricación y los lubricantes. Y prepárate, porque en la siguiente lección hablaré del sistema de enfriamiento, que es vital para mantener el motor a la temperatura adecuada.